Para abordar el mandato de proponer normas, la Comisión de Sistemas de Justicia llevó a cabo lo siguiente. 1. Se realizaron 127 audiencias públicas, en donde asistieron representantes de órganos e instituciones del Estado, así como representantes de universidades, centros de estudios, sociedad civil, ONG, etc. 2. 3 visitas y actividades en terreno para recopilar información y antecedentes sobre estas materias, a saber, visita al Centro Penitenciario de Arauco, encuentro constituyente por una nueva justicia ambiental en Laraquete y encuentro por justicia plurinacional en la ruca de la comunidad Marihuén en Arauco. 3. Recopilación y sistematización de las iniciativas constituyentes vinculadas a la competencia de esta comisión, información recabada gracias al aporte de la agrupación de universidades regionales. Luego de realizadas las audiencias y actividades, se procedió a la deliberación en general de las iniciativas presentadas. La metodología acordada por la comisión consistió en una presentación de 10 minutos de alguno de las o los autores de cada iniciativa, la que fue seguido de preguntas y comentarios por integrantes de la comisión. Conviene recordar que además, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 42, inciso 3 del Reglamento de Participación, el 27 de enero de 2022 se recibieron 3 audiencias durante el debate de las normas, y quienes expusieron fueron don Diego García Sayán, relator especial de Naciones Unidas, quien habló sobre independencia judicial. También expuso doña Flavia Carbonell, profesora de Derecho Procesal y directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, quien profundizó sobre la estructura orgánica de los órganos jurisdiccionales. Finalmente expuso don Peter Sharp, consultor del ILPES-CEPAL, sobre gobierno abierto y justicia abierta. Tratándose de normas constitucionales aprobadas por la Comisión y propuestas a este Pleno, me voy a referir brevemente a las primeras 5 disposiciones. En primer lugar, el título del capítulo es Sistemas de Justicia y supone un cambio al título de la actual Constitución. Con todo, conviene recordar que no siempre en nuestra tradición constitucional la función jurisdiccional ha recibido ese nombre, pues en la Constitución de 1833, en su capítulo 8, llevaba por título de la Administración de Justicia. No leeré el contenido de los artículos en cuestión, sino que una brevísima exposición de su contenido, ya que todas y todos hemos tenido oportunidad de hacerlo. El artículo 1 contiene una descripción tradicional de la función jurisdiccional, quienes están a cargo de su ejercicio, junto con principios que informan su función. A su turno, una de las novedades a nuestro modelo actual de jurisdicción lo encontramos en el artículo 2, que reconoce el principio de pluralismo jurídico. En mi intervención próxima de los 3 minutos quisiera profundizar en este punto. Luego viene un listado de principios que nutren la función jurisdiccional a partir del artículo 3, entre los que destacan la independencia, recogiendo el principio de independencia interna y externa, la imparcialidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Luego el artículo 4 reconoce la inamovilidad de juezas y jueces y establece causales de cesación en el cargo. Finalmente, el artículo 5 reconoce lo que escuchamos latamente en las audiencias, el derecho de acceso a la justicia, con especial cuidado en que los tribunales deben brindar una atención adecuada a quienes presenten peticiones o consultas, otorgando siempre un trato digno y respetuoso. En esto no hacemos sino explicitar lo que debe ser un mandato a tan importante función del Estado, pero cuidando la dignidad de las y los ciudadanos. A continuación, mi compañera Vanessa Jope continuará con la lectura del informe. Muchas gracias, Cristian, al honorable Pleno y a la mesa. También mis saludos y me quiero sumar también a los agradecimientos a mi compañero Cristian Viera y a nuestra querida secretaria Constanza Toro por el tremendo trabajo hecho en esta cruzada por una nueva justicia para un Chile del siglo XXI. Les invito a leer en las diapositivas los artículos textuales, así como las estadísticas de cuántas indicaciones se presentan, cuántas se rechazan y cuántas se aprueban, porque no las voy a leer. Siguiendo con el articulado que ha expuesto Cristian, explicaré los mismos haciéndome de los argumentos sostenidos en la comisión y en las propias iniciativas para su exposición. El artículo 6, que refiere a la tutela jurisdiccional efectiva. Tal como indican sus autores, la labor jurisdiccional debe ser entendida como un deber que representa la contracara del derecho de las y los ciudadanos a una tutela judicial efectiva y que se requiere que sea de manera oportuna y eficaz. Iniciativa 41-6. Luego, el artículo 7 nos habla de la inexcusabilidad e indelegabilidad como un principio fundamental. Según indican sus autores, la inexcusabilidad constituye un principio fundamental que debe ser consagrado en nuestra Constitución, ya que sustenta el correcto ejercicio de la potestad jurisdiccional.
De esta forma se evita que quienes se encuentran sufriendo un determinado agravio en sus derechos o un conflicto de relevancia jurídica queden sin obtener un reparo del mismo como consecuencia de la falta de norma expresa que resuelva la contienda respectiva. El artículo 8º, por su parte, nos habla del principio de ejecución de las resoluciones. Este es un principio clásico, sin embargo, la novedad de la indicación viene dada por el inciso 2, sobre las sentencias dictadas por organismos internacionales en derechos humanos para que tengan aplicación efectiva, lo que además fue expresamente señalado en este sentido por el relator de las Naciones Unidas, el señor García Sayán, quien expuso sobre independencia judicial en nuestra comisión. Por su parte, el artículo 9, fundamentación y lenguaje claro, se refiere a un principio que, según se argumentó en la comisión, tiene por finalidad recoger una garantía muy relevante en materia de derechos humanos. En tanto, Chile ha sido ya sentenciado internacionalmente por no contemplar este aspecto en sus resoluciones, por lo que no hace otra cosa sino la de alinearnos conforme lo exigen los estándares internacionales de derechos humanos. El artículo 10, por su parte, nos habla de la gratuidad. Resulta imperativo asegurar el acceso gratuito de todas las personas a la justicia en condiciones de igualdad, evitando así toda discriminación fundada en la falta de recursos económicos, lo que es consistente con el carácter de función pública de la jurisdicción. Cabe destacar que este principio de gratuidad, para ser efectivo, debe entenderse en cuanto a que no solamente se vincula con el hecho de que los órganos que ejercen jurisdicción no exijan el pago de una contraprestación económica para realizar su función, sino que además implica la obligación del Estado de establecer medios para proveer de una adecuada representación jurídica a las personas que no pueden acceder a ella por sí mismos. Además, se establece que la justicia arbitral será siempre voluntaria. El principio de responsabilidad jurisdiccional. Una de las bases de un Estado democrático de derecho consiste en que todas las personas, incluyendo juezas y jueces, y aquellos que ejercen una función pública, deben ser responsables de los actos arbitrarios o ilícitos que realicen sin perjuicio de que esta responsabilidad puede ser de distinta naturaleza, ya sea administrativa, civil o penal. Resulta necesario consagrar expresamente en la Carta Fundamental aquello. Esto se consagra en la iniciativa 41-6. Por su parte, el artículo 12 nos habla de la publicidad, probidad y transparencia. En la voz de quienes defienden la iniciativa en la Convención, este principio establece el principio general de publicidad, salvo cuando existe un motivo fundado para apartarse de la misma. La referencia a niñas, niños y adolescentes se hace para que su identidad sea resguardada, aun siendo ellos infractores de ley. El artículo 13, referente al principio de justicia abierta, fue defendido por invitadas y constituyentes, y que en sus dichos se condice con el de gobernabilidad abierta y con la necesidad de una democracia directa y participativa. El artículo 14, que nos enorgullece, habla de la paridad y la aplicación de la perspectiva de género en la función jurisdiccional, la que se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género, y todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva, tal como se señaló por las autoras de la iniciativa. Por un lado, la paridad dice relación con los nombramientos y por otro, con la distribución de labores de manera equitativa. Es decir, se trata de un principio más amplio que el uso del lenguaje inclusivo o un buen trato a las funcionarias. Señalar que además una vez más, le permite a Chile alinearse con los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados y por tanto obligatorios para nuestro país. El artículo 15 nos habla de la plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad como un principio de la nueva forma de hacer justicia en Chile. En la voz de los escaños reservados ha señalado: todos los tribunales del país debiesen ser interculturales. Por lo que se entiende, el segundo inciso será el que más repercusiones tenga. Habrán dos sistemas de justicia que coexistirán, los cuales deben estar conectados entre sí. Y finalmente, el artículo 16, referente a los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos como un principio del ejercicio de la jurisdicción, se refieren a la solución de conflictos a través de la instalación de un nuevo paradigma referente al diálogo,
propios de una Constitución para el siglo XXI. Este mecanismo permite que las partes puedan llegar a acuerdos con mayor facilidad, evitando llegar a un litigio, sin reemplazar los mecanismos convencionales, según se argumentó en la defensa de la Comisión.